Saludos a la comunidad de tutorialesvirtuales.com y estamos en el video tutorial número 3 del curso de electrónica, curso completo. Sean todos bienvenidos. Antes de continuar con nuestros próximos dispositivos que son diodo y transistor, hablando de electrónica, vamos a entrarnos en un tema de demasiada importancia para poder continuar más adelante con nuestro curso. Lo primero será analizar lo que es voltaje, lo que es corriente. Vamos a analizar un circuito serie, un circuito paralelo y obviamente pues analizaremos también un circuito mixto. Entonces prosigamos con este tema para el día de hoy. ¿Qué es voltaje? Que la podemos llamar también tensión o diferencia de potencial. El voltaje, diferencia de potencial o tensión, la verdad es que podríamos definirla como la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica, o podríamos llamarla también una fuerza electromotriz, conocida más convencionalmente en el mundo de la electrónica y la electricidad como FEM, fuerza electromotriz, sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. Ya hablaremos próximamente de lo que es corriente eléctrica. Entonces, para definirlo, digámoslo de manera escueta, que es sencillamente, digamos que el voltaje es sencillamente la fuerza o la presión con la que se ven movidos los electrones a través de un circuito eléctrico. Eso sería, podríamos definir de esa manera, voltaje. Es la manera, recordemos que los electrones se mueven a través de materiales conductores. Entonces, para poder movilizar esos electrones, el mover esos electrones por un conductor, ya ahí decimos que tenemos un flujo de corriente eléctrica al haber un movimiento de electrones a través de un conductor. Pero lo que impulsa esos electrones y digamos la fuerza con que esos electrones son impulsados a través de ese conductor eléctrico es lo que nosotros llamamos voltaje, tensión o diferencia de potencial. A mayor diferencia potencial o presión que ejerza una fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o lo que conocemos comúnmente como electrones contenidos en un conductor, pues mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponde ese conductor. Eso es lo que sería un voltaje. Quiero que analicemos el siguiente dibujo que tenemos acá. Tenemos un dibujo en el cual digamos que esto que tenemos en este cuadro negro es una fuente electromotriz o sencillamente una fuente de alimentación. Esto que tenemos acá es el flujo de electrones y hay un flujo de electrones desde el polo negativo hasta el polo positivo. Eso ya lo vamos a explicar, a continuación. Pero lo que quiero decirles es que este flujo de electrones tiene un movimiento precisamente porque hay una fuerza que impulsa que esos electrones sean movidos a través de este conductor que me está uniendo el polo negativo y el polo positivo. Alguno dirá que eso es un corto, pero bueno, es sencillamente una imagen de muestra. Eso es lo que nosotros podemos decir como voltaje. Ya más adelante lo vamos a utilizar y vamos a mirar algunas leyes que son ideales para trabajar con voltaje. Ahora vamos a mirar lo que es la corriente eléctrica. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. Esto es necesario dejarlo claro y quiero tenerles esta diapositiva acá un momento para que ustedes la puedan leer. Yo no la voy a leer, solo leanla ustedes y volvemos a este slide. Listo, ya ahí pueden congelar ustedes el video en ese pedazo y pueden sencillamente leer ese slide que les acabé de pasar ahí. Pero lo más importante es que nosotros entendamos, anteriormente se tenía pensado que la corriente eléctrica fluía desde el polo positivo al polo negativo. Pero la física ha demostrado que es inversamente de lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que se mueven es a través de un circuito eléctrico son los electrones y no los protones. Recordemos que si nosotros tenemos dos átomos,
Lo que puede saltar de un átomo a otro átomo son los electrones, o el que le cede electrones a otro átomo lo que se cede de átomo a átomo son precisamente electrones y no protones. Recordemos que en el núcleo nos encontramos de un átomo, nos encontramos con protones y neutrones, y en las, llamémoslos así, en las esferas alrededor del núcleo, nos encontramos con los electrones, y los electrones que están en la capa de valencia, que es la que nosotros conocemos como la última capa del electrón, son los que pueden saltar de átomo a átomo, produciéndose precisamente un flujo de corriente eléctrica. Pues es precisamente al moverse los electrones, que son las cargas negativas. Recordemos que en un átomo tenemos cargas positivas, cargas negativas y cargas neutras. Las cargas positivas son los protones, las cargas negativas son los electrones, y obviamente al ver este principio físico de que lo que se mueve son los electrones, que son las cargas negativas, podemos decir entonces obviamente que en un circuito eléctrico la corriente fluye desde el polo negativo hasta el polo positivo. Entonces, a través de este dibujo que tenemos acá, lo que quiero mostrarles es cómo esta flecha nos indica que aquí hay un círculo o un flujo de corriente desde este negativo, desde esta batería, fluye la corriente. Obviamente al pasar esa corriente por este bombillo o esta lámpara incandescente que tenemos acá, fluye y vuelve y retorna hacia el positivo. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como una corriente eléctrica. Ahorita, después de haber analizado entonces voltaje y corriente, quiero que analicemos dos circuitos básicos para nosotros poder continuar con el curso de electrónica. Es el circuito serie. El circuito serie, escúchenme muy bien, seguidores de este curso de electrónica, tiene dos características principales. La primera, la corriente eléctrica de todo el circuito es igual en cada uno de los elementos del circuito. ¿Qué quiero decir acá? Que, permítame, yo saco el tablero y les explico. Oh, perdón, se me fue la mano. Listo, ahorita sí. Entonces, lo que les voy a mostrar acá. Este es un símbolo de una fuente de alimentación. Este es el símbolo de una fuente de alimentación. Tenemos un voltaje aquí determinado X. No nos importa cuál es el voltaje. Este es el signo positivo de la fuente y este es el signo negativo de la fuente. Por ende, entonces tenemos una corriente que fluye en este sentido. Obviamente para cálculos matemáticos, más adelante cuando hablemos de esos cálculos matemáticos, no va a importar para dónde nosotros pongamos la corriente eléctrica si tenemos en cuenta los símbolos de manejo, no varía para nada. Pero entonces lo que quiero decirles es que esta corriente, la que podemos llamar IT o I total, que es la corriente que sale de la fuente de alimentación, va a ser igual, IT va a ser igual a la corriente que transita por esta resistencia R3, por esta resistencia R2, por esta resistencia R1 y la que transita por todo el circuito. Entonces, lo que quiero explicarles con esto es que una de las características importantes de un circuito serie es que la corriente es la misma y tiene el mismo valor en cualquier punto del circuito donde usted tome la medida de esa corriente. Quiere decir que I total es igual a IR1, I total es igual a IR2 e I total es igual a IR3. Esa es una de las características. Y otra de las características que tiene el circuito serie es que el voltaje total del sistema, en este dibujo que tenemos acá, el voltaje se llama delta V. Delta V va a ser igual a la sumatoria del voltaje que hay en R1, en R3, perdón. Acá hay un voltaje que nosotros podemos llamar V3. Acá tenemos otro voltaje que nosotros podríamos llamar para nuestro caso B2, y acá tenemos otro voltaje que nosotros podríamos llamar para nuestro caso B1. Entonces, podríamos decir en este circuito que delta V sería igual a B1 más B2 más B3. En este caso, entonces podríamos decir que mientras que la corriente es la misma en todos los elementos del circuito, el voltaje se reparte en cada uno de los elementos del circuito.
Por ende, no necesariamente B1 sea igual a B2 y sea igual a B3. No necesariamente va a pasar esto. ¿Por qué? Porque B1 va a depender de R1, B2 va a depender de R2 y B3 va a depender de R3. Lo que sí les puedo decir con claridad es lo siguiente, que según las leyes de Kirchhoff, que más adelante vamos a ver a Kirchhoff, vamos a ver dos leyes importantes para nosotros, que son la ley de Ohm, la ley de Watt, y de una vez tenemos que analizar las leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff dice que el voltaje total de la fuente de alimentación tiene que ser igual o no puede ser superior a la sumatoria de los voltajes en cada uno de los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que B1 más B2 más B3 tiene que ser igual a delta B, no pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación general, esta es un elemento activo, llamémoslo así, es un elemento activo, que lo que está haciendo es introduciendo, mejor dicho, movimiento a mi sistema, mientras que R3, R2 y R1 son elementos pasivos, que lo que están haciendo es consumiendo energía, mientras la fuente genera energía, R2, R1, R2 y R3 comen energía, si apoyan sobre esa energía dada sobre el elemento activo. Entonces, al no haber más elementos activos en mi circuito, sino un solo elemento activo llamado delta B, es necesario que los tres elementos pasivos que tengan, pues se distribuyan ese voltaje de mi elemento activo. Eso es lo que quiero explicarles en el circuito serie. Ya vamos a ver lo que pasa con resistencias en serie y analicemos entonces el próximo circuito. El próximo circuito a analizar es es el circuito en paralelo. Para este circuito en paralelo quiero que tengamos en cuenta otros dos factores importantes para un circuito paralelo. Primero, la corriente la corriente total del sistema se divide en cada uno de los elementos del sistema. Entonces, a diferencia del circuito serie, que era la misma para cada uno de los elementos del sistema, en el circuito paralelo es inverso, o sea, la corriente se divide para cada uno de los elementos del sistema, pero lo que es el voltaje es el mismo para cada uno de los elementos del sistema. Analicémoslo de la siguiente manera. La corriente que sale del circuito es esta flecha roja que tenemos acá, llamémosla IT. Y esto es R1, entonces por acá, cuando llegamos a un nodo, la corriente que se viene por acá y la corriente que se viene por acá. Entonces tenemos dos corrientes. Esta la podemos llamar I1, que sería la corriente que pasa por R1. Por ende, la corriente que sale de aquí, de este nodo, será igual a I total menos I1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo acá un valor de corriente, pero un pedazo, una porción de esa corriente se me fue para acá. Entonces, la corriente total del circuito menos esa corriente I1 va a ser el valor que tengamos justamente acá. Llamémoslo, entonces vamos a llamarlo para logística de nuestro circuito, vamos a llamarlo IT2. Ahora, aquí en este punto tenemos IT2. Pero resulta que IT2 también se divide acá. Una pequeña porción se viene por acá y otra porción se viene por acá. De tal manera que en este lugar tenemos que IT2, que sería la corriente que me está entrando a este nodo, menos la corriente que se viene por acá, que vamos a llamarla I2. Acá está I2 y esta era I1. Entonces menos I2 va a ser igual a, llamémosla, IT3. Y esa corriente IT3, pues obviamente es esta corriente que ya sube por acá y que se convertiría finalmente en I3. Y vuelve y sube por acá, vuelve y viene acá, pero acá ya pasa una cosa. Resulta que esa corriente que sube por esta resistencia pasa acá y se suma a esta corriente I3 que viene acá. De tal manera que esta corriente que yo tengo acá va a ser igual a I2 más la que tenemos acá, que sería IT3. ¿Listo?
Y esta corriente que viene por acá, esta corriente que acabamos de dibujar acá, vamos a llamarla entonces IT4, digamos que IT4. Si ustedes se dan cuenta, IT4 sería igual a IT2. ¿Sí? Sería esta corriente que yo tengo acá, sería exactamente esta misma corriente que yo tengo acá. Y luego, a esta corriente que tengo aquí. Y luego IT2, IT4, que es esta, se va a sumar con I1 para formar nuevamente esta corriente que sería la que estaría llegando a mi fuente de alimentación, y eso la vamos a llamar I total. Entonces, para que tengamos en cuenta una cosa, Kirchhoff, las leyes Kirchhoff tiene dos leyes, las leyes de voltajes de Kirchhoff y las leyes de corrientes de Kirchhoff. Las leyes de corrientes de Kirchhoff dicen que la corriente que entra en un nodo, o sea, la corriente de entrada en un nodo, tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente que me está entrando a este nodo por acá tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Esta de acá, bueno, digámoslo en este caso, la corriente que me está entrando acá es igual a la corriente que me sale para acá y es igual a la corriente que me sale para acá. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos las leyes de corrientes de Kirchhoff. Y de esa manera, entonces, podemos analizar ya lo que es un circuito serie y lo que es un circuito paralelo. Pero si analizamos los voltajes, voy a cambiar este dibujo, entonces, perdón, vamos acá que se me perdió, listo. Pero si analizamos lo que son los voltajes, nos vamos a dar cuenta de algo. Acá, en estos dos puntos, tenemos el voltaje de la fuente de alimentación, que sería este, vamos a llamarlo BT. Y esos mismos puntos son estos dos mismos puntos, ahí lo podemos ver, unidos por este cable que está acá. Esto vamos a llamarlo un wire o sencillamente un conductor. Listo. Pero estos dos mismos puntos serían estos dos mismos puntos que están acá. Y serían estos dos mismos puntos que están acá. Entonces, como podemos ver, en cada uno de los elementos del circuito, B1 es igual a BT, B2 es igual a BT y B3 es igual a BT. Quiere decir que en un circuito paralelo, el voltaje de la fuente de alimentación es igual en cada uno de los elementos del circuito. Eso es lo que estamos diciendo en este paso en el cual nos encontramos. Ahora vamos a analizar entonces un punto bien específico. Voy a venir acá a mi circuito en serie y les voy a decir una cosa. Para circuitos en serie, las resistencias en serie tienen un comportamiento. Lo que es R1, R2 y R3 tienen en este circuito unos valores cualquiera. Pero si yo quiero hallar una R total, en un circuito serie, la resistencia total del circuito es igual a R1 más R2 más R3 más R sub n. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, más todas las resistencias que tengamos en el circuito. Entonces, en un circuito serie, todas las resistencias se suman para poder hallar la resistencia total del circuito. Mientras que en un circuito paralelo, en este circuito paralelo que tenemos acá, la resistencia total es igual a lo siguiente. R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R sub n. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros cuando queramos hallar la resistencia total en un circuito en paralelo. Entonces, en un circuito en paralelo, la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn, la cantidad de resistencias que tengamos en el circuito. Este es el comportamiento. Ahora, pasemos a analizar un punto de demasiada importancia en este video tutorial.
Espero estar llevando el orden en el tablero, así que cualquier cosa por el foro. Si de pronto hay algo que no están entendiendo, por el foro está muy bien, no hay problema. Entonces, digamos lo siguiente, vamos a analizar unas leyes importantes. Voy a cambiar primero, permítame, cambio el color del lápiz, voy a poner un color más, pronto más, a ver si se nos queda bien, listo. Vamos a analizar una ley que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm, precisamente por un personaje Ohm. Y ay, fue más chica, creo que escribí mal, perdónenme los electrónicos porque les estoy, mejor dicho, estoy haciendo una herejía aquí, perdón. Ah, no, estaba bien, había hecho bien, creí que me había equivocado, pero no, entonces ley, la ley de Ohm, así se llama, la ley de Ohm. ¿Qué dice entonces la ley de Ohm? La ley de Ohm maneja algo muy importante para nosotros, maneja lo que es resistencia, voltaje y corriente. Para explicárselos de una manera sencilla, Ohm tiene un triángulo. Ese triángulo me dice lo siguiente. Aquí tenemos el voltaje, acá tenemos la corriente y acá tenemos la resistencia. Entonces, obviamente, para esto vamos a necesitar matemáticas. Una matemática elemental, pero necesitamos matemáticas. Entonces tenemos que si queremos hallar a qué es igual el voltaje, pues sencillamente tapamos la B acá y hacemos lo que nos queda en la parte de abajo. O sea que B es igual a I por R. Acá lo tenemos. Entonces B es igual a I por R. Despejando esta fórmula por despeje supremamente elemental, nos vamos a dar cuenta que R es igual a B sobre I. Y entonces I va a ser igual a B sobre R. Estas son las tres comportamientos, no me gusta llamarlos fórmulas, llamémoslos comportamientos, que tiene el voltaje, la resistencia y la corriente en un circuito según Ohm. Son demasiado importantes tener estos conceptos muy claros porque los vamos a utilizar en todo el curso de electrónica. Ahora, analicemos otro concepto rápidamente, la ley de Watt. La ley de Watt es otra ley que nos sirve para trabajar corriente, voltaje, resistencia, pero nos añade un ingrediente más que es potencia. Entonces la potencia en un circuito o en una resistencia o en un elemento cualquiera de nuestro sistema es igual a V por I. Obviamente al tener este comportamiento, según Watt, que potencia es igual a V por I, mezclando Watt con Ohm, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a analizar qué podemos tener ahí. Resulta que según Watt tenemos que P es igual a V por I. Y según Ohm tenemos que B es igual a I por R. Entonces podríamos decir lo siguiente, que P es igual a B, pero B es I por R. Entonces yo podría decir que esto es igual a I por R por I nuevamente. Entonces P va a ser igual a I al cuadrado por R. Ese es otro de los comportamientos. Entonces ya tenemos dos comportamientos para la potencia. Una dada en voltaje y corriente y otra dada en corriente y resistencia. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces, dependiendo del diseño que nosotros estemos haciendo o dependiendo de los parámetros que tengamos en el sistema, pues podemos no tener voltaje, pero podemos tener corriente y resistencia y de esa manera podemos hallar P. Pero tenemos otro comportamiento. Vamos a hallarlo en R y B. Entonces sería hacer lo siguiente. Si P es igual a V por I, entonces P sería igual a P sería igual a B, pero resulta que I, recordemos que I por Ohm es igual a B sobre R. Entonces podríamos decir que P por I, pero I es B por R, entonces B sobre R. Entonces podríamos decir que P también es igual a B al cuadrado sobre R. Este es otro comportamiento
que nosotros tenemos mezclando watt con ohm. ¿Esto qué nos quiere decir? Que podemos hallar potencia teniendo corriente y resistencia, podemos hallar potencia teniendo voltaje y corriente, pero también podemos hallar potencia teniendo voltaje y resistencia. De esta manera, espero que haya quedado claro esta parte en matemática muy elemental, y obviamente vamos a hacerlo con un circuito electrónico sencillo. Digamos que tenemos una fuente de alimentación cualquiera con un par de resistencias ¿listo? Y entonces démosle valor a esto R1, démosle valor a esto R2, el valor de la fuente de alimentación digamos que es 12 voltios y vamos a tener una corriente. Entonces aquí pueden ver que este es el positivo y este es el negativo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, puse la corriente en realidad en sentido contrario de cómo circula la corriente real, porque recordemos que la corriente circula es en este sentido. Pero no importa, para sentido de cálculo matemático la podemos dibujar así para no hacerla al revés y no hay problema, nos da exactamente igual. Entonces lo que voy a hacer es borrar acá este punto que acabamos de dibujar. Listo. Continuemos entonces. Para este caso nos dicen que R1 es igual a 100 ohmios y nos dicen que R2 es igual a, pongamos 50 ohmios, un ejemplo. Entonces nos piden hallar cuánto vale la corriente. Para esto pues es muy sencillo, sabemos que voltaje es igual a I por R, entonces la corriente sería igual a V sobre R. ¿Tenemos V? Sí, vale 12 voltios. ¿Tenemos R? Sí, pero esta R es para yo poder hallar I en un circuito serie, recuerde que la I sería la I total, porque es la misma I que en un circuito serie es la misma I que sale de la fuente de alimentación, la misma que recorre cada uno de los elementos del circuito. De esta manera, podemos decir entonces claramente aquí que R va a ser igual a R total, que va a ser igual a la sumatoria de R1 más R2. En este caso, entonces tenemos que R total va a ser igual a 150 ohmios. Por lo tanto, entonces la corriente total del circuito va a ser igual a 12 voltios sobre 150 ohmios. Vamos a dejarlo sencillamente expresado de esta manera. Esto quiere decir que voltios sobre ohmios me va a dar igual a amperios. Eso es sencillamente lo que quiere decir. Ya ustedes hacen el cálculo para yo no sacar una calculadora aquí y empezar a hacer cálculos matemáticos. Pero eso era sencillamente lo que les quería mostrar. Ahora, resulta que digamos que para este circuito que tenemos acá, en el cual R total es igual a 100 ohmios, perdón, a 150 ohmios. La I total ya tenemos cuánto es el valor, que sería igual a 12 voltios sobre 150 ohmios. Y tenemos el V total, que serían 12 voltios. Nos piden que hallemos cuánto debe ser el vatiaje de esta resistencia para poder trabajar en este circuito. Pues entonces yo digo que la potencia en R total va a ser igual, sencillamente, trabajémoslo en son de ¿qué? Trabajémoslo en son de R y en son de V. Entonces podemos decir que es igual a V al cuadrado sobre R. Entonces podríamos decir que esto es igual a 12 voltios al cuadrado sobre 150 ohmios. Y esto va a ser igual a la potencia en R total. Listo. De esta manera entonces ustedes podrían despejar circuitos. Ahora vamos a hacer el mismo sistema, pero lo vamos a hacer entonces en un circuito en paralelo. Entonces digamos que nosotros nos dan este circuito. Listo. Y nos dicen lo siguiente. Tenemos una corriente que sale de acá, a la que vamos a llamar I total. Y obviamente por acá vamos a tener una corriente que vamos a llamar I1. Vamos a tener una corriente por acá que vamos a llamar I2.
y vamos a tener una corriente por acá que vamos a llamar I3. Listo. Vamos a tener un voltaje total y vamos a tener R1, vamos a tener R2 y vamos a tener R3. Entonces, para este caso nos dicen que el voltaje total de la fuente es igual a 12 voltios, que la corriente total es igual a, pongamos aquí 500 miliamperios, y que R1 es igual a 100 ohmios, R2 es igual a 220 ohmios y R3 es igual a 60 ohmios. Listo. Nos piden hallar I1, I2 e I3. Esto es lo que nos piden hallar. Obviamente, ojo con lo que les voy a decir acá. Como este circuito no lo estamos inventando nosotros, seguro que este circuito, cuando hallemos I1, I2 y I3, posiblemente recuerden que la sumatoria de I1, I2 e I3 nos debe dar I total. Claro, I total en este caso sería igual a I1 más I2 más I3. Pero resulta que posiblemente en este caso, como estamos inventando valores de resistencia ficticios y corrientes ficticias y voltajes ficticios, entonces de pronto la sumatoria de estas tres corrientes no nos va a dar la corriente total del circuito I total. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros no sabemos este circuito cuánta corriente en sí va a necesitar para trabajar. ¿Qué tendríamos que hacer para saber cuánta corriente va a utilizar este circuito? Pues sencillamente sacamos una R total de estas tres, entonces sacamos la R total con la fórmula que tenemos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces esto nos va a dar una R total y obviamente tenemos el voltaje total. Si tenemos el voltaje total y la R total, pues podemos hallar la I total. Y seguro que esto no va a dar 500 miliamperios. Lo que pasa es que es un ejemplo el que yo estoy dando acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá para hallar esto? Tenemos R's, tenemos las R's de cada lado, R1, R2 y R3 tenemos los valores. Tenemos el voltaje en cada resistencia de esos, claro que sí, porque el voltaje es el mismo en todos los puntos del circuito. O sea, voltaje en R1 es igual a voltaje en R2 y es igual a voltaje en R3, que es igual al voltaje total. Entonces, como tenemos el valor de la resistencia y el voltaje en cada resistencia, fácilmente hallamos la corriente en cada resistencia. Ahí les dejo a ustedes para que hagan la tarea. Habiendo analizado estos circuitos, ya nos quedaría solo por analizar lo que es un circuito mixto. Entonces, analicémoslo rápidamente. Un circuito mixto, sencillamente, es un circuito que podría bien tener esto. Listo. Entonces, esto es un circuito mixto. ¿Por qué es un circuito mixto? Porque la corriente viene por acá. La corriente se divide por acá y se divide por acá. Al dividirse la corriente, ya esto deja de ser un circuito serie. Estas dos resistencias están en paralelo. Y luego estas corrientes vuelven y se unen acá y vuelven y salen por acá, circula por acá. Pero aquí nuevamente la corriente viene por acá y viene por acá y vuelven y se unen acá y salen acá y llegan acá. Entonces podemos ver que esto es un circuito que tiene circuitos en serie. Estas dos resistencias están en serie, estas dos resistencias están en paralelo, estas dos resistencias están en serie pero están en paralelo con esta. Esta resistencia que tenemos acá está en serie con todo este circuito, y esta resistencia que está aquí está en serie con todo este circuito, y todo este circuito está en serie con todo este circuito de acá. Entonces, lo que podríamos nosotros hallar sería hacer lo siguiente. Para reducir estos circuitos a algo más sencillo, diríamos que esto es R1, esto es R2, esto es R3, esto es R4, esto sería R5, esto es R6 y R7. Entonces podríamos decir lo siguiente, que hay un circuito que vamos a llamar RA, y RA está compuesto por el paralelo de R2 con R3. Eso es RA. ¿Listo?
Entonces esto es RA. Tenemos otro circuito que lo podríamos llamar RB. Y RB sería la serie de R6 más R7. Entonces ahí tendríamos este pedazo. Quitaríamos estas dos y dejaríamos una sola. Pero resulta que al dejar una sola, entonces tendríamos otro circuito que sería el circuito RC. Y RC sería el paralelo de R5 contra RB, que fue la resistencia que acabamos de hallar ahora. De tal manera que este circuito nos quedaría, redibujándolo, nos quedaría de la siguiente manera. Perdón, me devuelvo uno para mirar una cosa. Pues más chica. Bueno, no, pero más o menos, no lo alcancé a copiar, pero más o menos quedaría así. Esta, que sería R1, que es la que siempre estuvo, más una que tengo aquí, que esta sería RA, ¿listo? Más otra resistencia que tendríamos aquí, que esta se llamaba R2, más otra resistencia que teníamos acá, que se llamaba R3, y aquí nos encontramos entonces con una sola resistencia que se llama RC. Y de esta manera ya hemos disminuido ese circuito mixto que teníamos en un circuito serie, donde ya podemos sumar todas estas resistencias, sacar una R total, de acuerdo al voltaje total que tengamos, podemos sacar una I total, y lo que hacemos es irnos devolviéndonos en pasos hasta que podamos solucionar estos circuitos. Así que espero que me hayan entendido todo este video tutorial. A medida que vamos continuando con el curso y tengamos que utilizar esta herramienta, pues la utilizaremos, pero quería dejar abiertamente, sencillamente, el sistema de lo que es corriente, voltaje, circuito serie, circuito paralelo, y analizar un poco del circuito mixto. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga a todos.